Buenas, me llamo Miguel Ángel, soy de Málaga, tengo 22 años y estudio geografía en la Universidad de Málaga. Fui a la escuela pública. Me gustó porque es más fácil relacionarse con la gente en una escuela pública que en una escuela de otro tipo. Se empieza por unos estudios primarios que duran 6 años, que es obligatorio. Después de esos 6 años obligatorios pasas a otros 4 que también son obligatorios hasta los 16. A partir de los 16 puedes empezar a trabajar, no tienes por qué estudiar. Y antes de la universidad tienes que cumplir 2 años, que se llama bachiller, y a partir de ahí optas a entrar en la universidad tras un examen de acceso. Si tú cumples 16 años antes de terminar los 4 años secundarios, puedes dejar la escuela. A partir de 16 años no es obligatorio, porque en España a partir de los 16 se puede trabajar. Los idiomas en España, en Málaga por ejemplo, se suele aprender a partir de los 7-8 años. Se empieza con inglés y francés es un idioma optativo a partir de los 14. Asignatura la mejor era educación física, porque a los niños nos gustaba jugar a fútbol, entonces cada vez que había educación física nos poníamos chanda y nos poníamos a jugar. Eso depende de la escuela, porque por ejemplo dentro de escuelas públicas hay escuelas que son de una institución distinta, por ejemplo un colegio de curas y monjas religiosos, entonces tienen que llevar uniforme, pero en la mayoría de los casos no. Pues después de mis estudios obligatorios, tanto primarios como secundarios, escogí la rama de ciencias y a partir de ciencias me metí en la universidad por un examen de acceso, que aquí es la selectividad, se llama en España. Mi carrera es geografía y lo que se estudia son los, los procesos físicos y humanos que sufre el planeta desde la posteridad de los años anteriores hasta ahora. Yo hice ciencias en el bachillerato, pero esta, esta carrera pertenece a la rama social. Pero como no encontraba algo que me gustara de ciencia y esto fue una asignatura que me gustó en, en los estudios obligatorios de secundaria, pues escogí meterme aquí. Pues tiene muchas opciones. Puedes trabajar la más general es la de profesor, maestro de escuela de geografía, pero puedes trabajar en un ayuntamiento municipal o puedes trabajar por tu cuenta en laboratorio de investigación. Sí, aparte en España es casi esencial hacer el máster después de la universidad. Si tú haces una carrera y después no tienes un máster, tienes muy pocas posibilidades de entrar a una empresa a trabajar. Digamos que los años que le han quitado a la carrera lo han ampliado con el máster y el máster es casi obligatorio.